Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, nueva fragancia Alien Goodness. ¿Para quién? Para mujer, para damisela. Y si hay algún tío que quiera y le tire, pues fenomenal. Pero es un público femenino al que está completamente orientado. O no tanto. Bueno, vamos a centrarnos. Probada y testada. Voy a abrirla, aunque esto ya está más que abierto, ¿eh? Lo que pasa es que como lleva la pegatinita, todo el mundo que consume Mugler sabe que llevan unas pegatinitas con la estrella. Y... y se pega el celofán, no hace falta retirarlo. Bueno, otra consideración más, mucho ojo, ya lo hago y así lo evito. La caja, por el tipo de presentación que lleva, cuando vayáis a meter la botella solamente entra en una posición. Como entre en una posición girada, no vais a poder insertar bien en la caja. Así que ojo con eso porque tiene su postura ya. Si no entra así, no vais a poder cerrar todo el troquelado que lleva aquí. Así que vamos allá, esto por aquí, esto por allá. Y no me voy a echar más porque esta es potente, no lo siguiente. Señoras y señores, aproximación. Alien Goodness Mugler, estamos hablando de una versión de 60 mililitros, 2.0 onzas, que es recargable. Bien, esto tal cual, ya sabéis que aquí lleva el sello, que esto permite, pues, si no queréis romper el celofán, lo abrís con mucho arte y ya está abierto, ¿vale? Esto ya está más que abierto, os lo digo yo. Bueno, pues aquí tenemos motivos florales, por la parte de aquí no la voy a enseñar, ya sabéis que ya no, y esto por acá. Y en la parte inferior, pues tampoco lo puedo enseñar porque van los batch code y todo esto, así que tal cual, esto es así. Y el troquelado, a lo que me refería, no es tanto en cuanto a la forma del troquelado interior, pero sí por la solapa que lleva, que como lleva una bisagrita, o va bien adaptado a la bisagra o no se va a poder cerrar. Estoy viendo que en la parte interna sí que está bien, es un troquelado normal, pero la dispensación es, pues hay que tener cuidado porque si no, no se cierra la caja. Bien, vamos a la botella. Y esta es la botella de Alien Goodness, es transparente, lo que pasa que tiene este tono dorado el vidrio tan chulo y es lo típico tanto en cuanto a las botellas de Alien. Ya sabéis que si le cogemos y le pegamos un tironcito de aquí, nos quedamos con el vaporizador y se recarga sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Simplemente quedaría el insertar, hace clic y ya otra vez a funcionar con un vaporizador que va tal que así. 1, 2 y 3. Fenomenal. En las notas de salida sí que tenemos bergamota, pero igual que también tenemos bergamota, tenemos agua de coco atizando bien duro. Dentro de todo eso, y que no se me olvide, también la firma nos dice que lleva notas acuáticas, notas afrutadas y verdes en la salida, sin declarar, pero la fuente es directamente de Mugler, así que os vais a Mugler y vais a ver que las notas que realmente salen declaradas en todos los sitios, sobre todo grandes distribuidoras, son las que rezan, son 3 notas me parece, o 4 las que dan, cuando en realidad desde Mugler sí que nos dan muchas más pistas y ya nos añaden por supuesto que lleva en la composición agua de coco. Y ya no solamente eso, sino que en la salida pues tenemos sensaciones de frutas, tenemos sensaciones verdes, y así que tenemos más información con respecto a todo esto porque es una fragancia muy especial que en la salida no puedes decir simplemente que lleva una bergamota porque lleva muchísimo más, y teniendo en cuenta que efectivamente está subidísima de coco, muy subida. Vamos a pasar a las notas de corazón, que ya mismo, y en las notas de corazón también se nos refleja y nos dicen que lleva jazmín, pero es que no es solamente jazmín, es que volvemos a tener una sensación más añadida por parte de la propia Mugler L'Oréal y es con el heliotropo, a tope de heliotropo. Y en el fondo nos vamos a encontrar vainilla bourbon junto con maderas. No es solamente una, sí que destacaría mucho más la madera de Gaillac. Pero hasta el momento ahí estamos y ahí nos plantamos, que no es poco con todo lo que hay aquí. Como nota de fondo sí que tenemos la vainilla bourbon y la madera de cachemira. Pero hay más maderas, no se queda solamente en una cosa, ¿eh? Vamos a ir sentando las bases porque es mucho más complejo de lo que pueda parecer. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora zumbando sin piedad.
hiper mega dulce, pero no es un dulzor que esté trabajado desde el más puro y pesado sentido gourmand, es un dulzor completamente floral. O sea, quiero que tengáis presente que cuando oléis flores, ese dulzor que desprenden las flores de por sí, y sobre todo el heliotropo, hello, zumbando muy fuerte, junto también, por supuesto, el jazmín, es un olor. Quien va a oler un jazmín, quien tiene jazmín, sabe perfectamente que sí, que puede ser muy descarnado dependiendo de cómo esté la cosa de la flor, pero sobre todo es dulce. Un jazmín es dulce y se siente muy dulce, y aquí lo tenemos elevado a la enésima potencia, muy potenciado. Bueno, salida, por supuesto, claro que sí, cítrica. Tenemos una salida cítrica, no lo podemos obviar, pero es que nada más aplicarle ya tenemos una sensación real de sol, tenemos una sensación solar. Es una sensación solar muy del tipo de un bloqueante solar porque está cargada de coco. Es que se huele perfectamente el coco. Me encanta el coco. Me encanta. Luego se va aplacando porque... Ojo con esta porque... es que telita. Es que telita. ¿Y telita por qué? Porque allá donde podemos pensar que es una fragancia que conforme va evolucionando se retrae, tiene un punto de subida en el momento en que yo creo que se da aproximadamente cerca de los 5 minutos, ¿eh? Es muy curioso porque allá sí que tenemos como 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente, como ya he dicho antes, durante una hora. Para arriba, para abajo, es ahí donde se va moviendo. Lo que nos encontramos es que esta de aquí va cogiendo consistencia y va subiendo. Sí que luego tiene otra fase en la cual baja, por supuesto, pero tiene un punto de subida muy álgido. Cuando llegan los 5 minutos, empieza a proyectar como una mala bestia. Aquí ya sí que los ratios ya me pierdo, porque esto va a depender muy mucho de vuestra piel. Pero esta os garantizo que os la vais a echar, y allá donde sí que efectivamente decís, ¡guau! Esto es súper potente. No os hacéis una idea en el momento en que pasan esos 5 minutos y empieza realmente una evaporación súper lenta de alcoholes, el volumen de proyección o la distancia de proyección que tiene tan sumamente brutal. A partir de ahí, de esos, cuando pasan esos 5 minutos y ya en ese transcurso de una hora, sí que ya va bajando, porque va bajando. Pero que es muy de shock el poder sentir que conforme te la estás aplicando va creciendo esa sensación olfativa y va aumentando. Una sensación que es muy, muy solar. Por eso, de hecho, yo creo que también tiene este color dorado la botella. Pero es por esa sensación sumamente de bloqueante solar, de protector solar, rico en coco, a más no poder. Justo cuando pasa esa hora es donde encontramos más dulzor todavía, trabajado desde las florecicas, jazmín y heliotropo, declarados a full en la página web, y puedo dar constancia de que realmente se notan. Creo incluso, y ellos sí que barajan mucho el tema de que le han dado mucha impronta al jazmín, pero es que yo creo que sobre todo es más heliotropo. Lo encuentro más denso, más densificado. El heliotropo es mucho más cremoso, es más impactante en cuanto a esa sensación floral y rebaja las sensaciones más animálicas que pueda tener, desde luego. La voy a liar aquí parda porque esto cuando se vaporiza tela marinera. Esto se va a estar abriendo aquí por lo menos días, estoy convencido, y más habiendo ropa y el tejido el textil del sofá, va a durar esto un montón. Es que lo sé, porque ya con el ratio que le he dado, porque ya lo tengo más que probar, no os queréis, no, es que chicas, no os hacéis una idea, lo digo en serio, no es por generar un hype, es que es cierto, es que esta de aquí es un monstruito que va subiendo, que en un principio puede parecer moderada, pero es que en piel va creciendo, o sea, es que no sé, de verdad que me ha sorprendido muy mucho, porque yo tengo Alien normal, lo he sacado en el canal, lo he presentado, pero es que esto es una evolución completamente diferente, y me gusta también por esa sensación de bloqueante. Por eso he dicho que si los chicos quieren usarla, que la usen, que pueden hacerlo perfectamente sin llegar a tener una sensación femenina al 100%. Por eso los chicos del canal, si quieren, que le tiren, ¿vale? Y ahí lo dejo. Esto está para ser probado y en las tiendas está para que la gente lo teste. A partir de aquí, ya he hablado del jazmín y del heliotropo. Y ahora nos vamos a las notas base. Notas base que van endulzadas por la vainilla, que le dan el aporte justo a todo lo demás. Todo lo demás que son las notas, por supuesto,
florales, cargaetas, pero bien cargadas. Las notas de fondo van a ir sintiéndose a partir de una segunda hora, tercera aproximadamente, que va a ser realmente donde vamos a perder ya tanto la sensación más de coco, ya se va perdiendo, y van entrando más en juego la mezcla entre las vainillas, el heliotropo y el jazmín, ¿vale? No es una fragancia al uso, a lo mejor las chicas sí que están mucho más acostumbradas a este tipo de olores, lo desconozco, pero en su evolución es diferente, no es una fragancia, y también tengo que decirlo, amable. Esto tampoco es amable, no está hecho para todas las narices, pero tiene su duende. No hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Es dicharachera. Por supuesto, versatilidad total y más nocturna que diurna. A mí me gusta esto mucho más en invierno. Estoy hablando porque yo ya tengo la mira puesta en el invierno. Me gusta más para el invierno. En el verano, pues, a ver, tiene un toque de bronceador solar que podría ser utilizado por las mañanas, pero creo que tiene demasiada densidad para mi gusto. Creo que realmente se va a desempeñar muy bien en el invierno. Va a aportar también esa sensación solar y va a dar frescura al invierno, que es más frío, más oscuro, y entonces tiene ese halo de luz que imprime tener ahí la sensación, es que tenemos el coco. El coco está ahí, el coco está ahí. Entonces esto en invierno se agradece. En verano, con medida y mesura, muy bien por las mañanas, y yo creo que ya se desenvuelve perfectamente por la noche. Es verano por la noche y en invierno durante todo el día, porque aporta luz y densidades, y eso está muy guapo. Maderas completamente imperceptibles, maderas que no se sienten tampoco excesivamente aromáticas, es una madera que está compactando, pero aquí las estrellas son las que son y son las flores. Son las flores. Al final los matices de vainilla van ganando la jugada, por supuesto, como de costumbre, porque además fija muy bien el perfume, las vainillas, y es una vainilla que es agradable. No es una vainilla machacante, es una vainilla que además es cremosa, sí que está trabajado desde el punto de vista verde y no es tan invasiva. Al final conseguimos una textura cremosa para algo que realmente pudiéramos entender como un gourmand, que no es un gourmand, sino que es un gourmand floral, por ejemplo, aunque las flores, algunas se comen. Para quien no lo sepa, tengo que hacer la salvedad de que el heliotropo es denominado la vainilla de jardín, pero quiero que sepáis también, hay que saber muchas cosas aquí, que para mí no huele realmente como una vainilla. Quien cocina diferencia muy bien cómo huele una vaina de vainilla y cómo huele un heliotropo. El heliotropo tiene unas sensaciones más sutiles, pero no son tan avainilladas como una vaina de vainilla. Entra dentro más de la sutileza, pero dependiendo de la concentración que tengas de flor, te puede dar una sacudida muy importante. Y aquí la tenemos, pero en ninguno de los casos es una sensación de una vainilla saturada. Una vainilla de vainilla, que se entienda lo que quiero decir, porque el heliotropo no da esa sensación es más dulce. El heliotropo no es tan avainillado como puede parecer, pero sí que es dulzón. Tenemos esas sensaciones completamente dulces, florales, con toques de vainilla, pero en ninguno de los casos vais a alcanzar de vainilla 100%, porque no lo es, ¿vale? Así que, dicho lo dicho, súper recomendable tenerla en cuenta. Me gusta mucho para el invierno, para el verano también, pero con mesura. Estamos hablando de uno de Parfum que para mi gusto está muy concentrado y no lo he dicho, porque he ido haciendo progresión y desglose de notas, pero esto supera las 10 horas, supera las 10 horas. Cuando llega a la quinta hora sí que se queda a una distancia media aproximadamente. En la quinta hora, si queréis reaplicar, reaplicáis. Yo, en lo personal, no lo haría. Yo dejaría que siguiera fluyendo hasta el final sin necesidad de reaplicar, salvo si lo necesitáis realmente. Pero yo, en mi experiencia personal, con lo que la he usado, creo que es mejor dejar que siga su curso, que vaya evolucionando olfativamente hasta que desaparezca, entre comillas, lo de desaparecer, porque no desaparece. Se queda completamente perceptible en lo que es la piel todo el tiempo y vais a necesitar iros a la ducha y frotaros muy bien para quitaros las trazas que puedan quedar en piel, porque esto se queda. Y en la ropa ni os cuento. Así que aquí tenemos Alien Goodness, súper recomendable, y quiero que la probéis en las tiendas, antes de nada.
pero tiene un coco. ¡Mua! ¡Qué coco que tiene la niña! ¡Mua! Bonica, rebonica. Recordad, le quitáis esto y podéis ir a las fuentes de Mugler y os la pinchan y os la recargan tan ricamente. Señoras y señores, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos es la alquimia del perfume, mientras que al mismo tiempo, pues así voy sacando yo también el Patreon, por supuesto que vaya correteando por aquí el Patreon. La alquimia del perfume. El libro mejor escrito por un señor, es que es el único, que se llama Javier Orgaz. Así que ya está. Aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería, con muchas reviews, ya lo sabéis. Disponible absolutamente por todas las tiendas, las librerías, tiendas digitales, bla 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 bla. 250 páginas, que tiene aquí el crío. Riquísimas y bonísimas. Un libro de entretenimiento, conocimientos básicos, no os enredéis, es para pasarlo bien y aprender un poquito y saber un poco más de mi vida, que está contada aquí. Son pequeñas pinceladas. Señoras y señores, recordad una cosa también, y es suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida, señoras y señores. Auf Wiedersehen.